Porque ellos pensaban, a lo mejor es que se va a morir y está sintiendo la muerte. Maybe she's gonna die and she's feeling the death. Pero yo no lo decía por But eso. I didn't say it because of that. Yo decía, yo sé que yo voy a tener un I trasplante. said, I know I'm gonna have a transplant. Ellos me decían que eso era They ridículo. said that's ridicule. Porque personas, ciudadanos de este país, Because people that had papers of this country con buen seguro, with good insurance, no se habían podido hacer el they wasn't able to trasplante. get a transplant done. Pero yo sabía que yo era hija del dueño del oro y la plata. But I know that I was the daughter of the son of the one that owns the silver and gold. Y cuando él quiere glorificarse, And when he wants to glorify himself, para él no hay nada imposible. for him is nothing impossible. No hay nada imposible para There's el que cree. nothing impossible for who believe. Para el que cree todo es For posible. who believe, there's everything possible. Cree para el milagro que Dios tiene para tu vida. Believe for the miracle that God has for your life. Porque no importa lo que se vea. Because it don't matter what you see. Todo estaba en mi contra. Everything was against me. Pero cuando tenemos al poderoso de But Israel when we have the powerful of Israel a nuestro favor, on our favor, lo demás no importa. everything else don't matter. Amén. Amen. Estaba yendo a la iglesia Fuente de I Salvación. was going to the church in Fountain of Salvation. En una ocasión voy donde el pastor In one occasion, I went to the pastor y le digo, ¿ustedes me van a dejar morir? and I said, "You're gonna let me die? Ustedes tienen mucha influencia. ¿Cómo va a ser que me van a dejar You morir? have a lot of influence. How are you gonna let me die?" Porque ¿sabe qué? But you know what? Hay un texto bíblico que muchas veces malinterpretamos. There's a text in the Bible that we misinterpret. Decimos, nada es imposible para Dios. We say nothing is impossible for God. Claro que nada es imposible para Yes, Dios. sure, nothing is impossible Pero for God. dice, nada es imposible con Dios. Nothing is impossible with God. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que hay una parte mía que yo tengo que hacer. That there's a part that I have to do. No es que Dios no lo pueda It's hacer. not that God cannot do it. Él lo puede He hacer. can do it. Pero Él necesita que tú des But He un wants us paso de fe. Take a steep of faith. Da un paso de fe a lo A que Dios está step of poniendo en faith tu on what God is corazón. putting in your heart. Y verá los And you resultados. will see the results. Porque nada Nothing es imposible. is impossible Dios. with God. Hablé con ellos y el Señor ministró a su corazón. I spoke to them and the Lord ministered to their hearts. Se recogió el dinero para el They was trasplante, able to pick up the money for the transplant, pero teníamos que ir al hospital. but we had to go to the hospital. Cuando fuimos al hospital, We went to the hospital. lo primero que ellos dijeron, The first thing they said, necesitan $500,000. they need $500,000. Nosotros no teníamos esa cantidad. We didn't have that much money. Empecé a llorar nuevamente I was crying again porque hay personas que te quieren matar tu because fe, there's people that want to kill your faith, matar tu sueño, to kill your dreams. como querían hacer los hermanos de José con José. Like the brothers of Joseph wanted to do with him. José le contaba el propósito que Dios tenía con él, Joseph shared to them the purpose that God had for them, pero ellos no entendían. but they didn't understand. Hay personas que tú le vas a hablar lo que Dios quiere hacer contigo, There's people that you're going to speak to them about what God is going to do with you, que no van a entender that they're not going to y understand, van a decir que tú estás loco, and they're going to say you're crazy, que tú quieres ser más que that you ellos. want to be better than them. Ten cuenta a quién tú le cuentas tus sueños, Watch yourself, who you speak to about your porque pueden dreams, matar tus because sueños. they could kill your dreams. Fuimos a ese lugar, We went pero to that place, el pastor no le hizo caso, dijo no, vamos a ir para otro but the lugar. pastor didn't pay too much money, so El let's go somewhere pastor que else. estaba conmigo es mi pastor mi padre de crianza, The pastor that was with me is my father of desde que yo tenía childhood. 6 When I años, was 6 years old, él estaba he conmigo, was with me. su nombre es Luis His Fernández. name is Luis Fernandez. Yo bendigo a esos hermanos porque fueron una bendición para I mi say vida. about those brothers because it was a blessing to my life. Se unieron para recoger They dinero. united themselves to pick up the offerings, Dios lo puso en su and corazón God put it in their heart, y pudimos levantar esa and was cantidad. able to get that much. Muchas personas se ofrecieron a donarme el trasplante Many del people riñón, offer themselves to give the transplant to her, pero no fueron but compatibles they wasn't conmigo. compatible with her. Otra situación que se levantaba. Another situation that picked up. Estaba el dinero, The money was there, pero no había quien me donara el but there riñón. was nobody to give her the kidney. Pero el Dios que tiene propósito con nuestras vidas, But the God that has purpose for our lives, Él se encarga de ordenar todo. He takes control to organize everything. Aquí tengo 3 hermanos, I got 3 brothers here. no eran They compatibles wasn't conmigo. compatible with her. Perdón, 2.
No eran compatibles It conmigo. wasn't compatible. Y la única compatible estaba en Santo The Domingo. only one that was compatible was in DR. Pero no tenía visa para venir But she aquí. didn't have visa to come here. Pero el Señor de But the milagros, Lord of miracles, del Dios que te estoy hablando the hoy, God that I'm speaking to you del today, Dios que te dice hoy, the God that tells you que en today Dios todo es that in posible. God everything is Que si possible. tú crees, That if you believe, verás la gloria de you will Dios. see the glory of God. ¿Cuántos creen por su milagro? How many believe for your miracle right now? ¿Cuántos creen que Dios puede Many hacerlo? believe that God could do it. Él puede hacerlo. Recibe la He palabra. can do it. Receive the word. Recibe la palabra. Receive the word. Que Dios cumplirá el That propósito en God tu will vida. take care of the purpose that He has for your life. Amén. Amen. El Señor abrió puertas y mi hermana pudo venir a este país God opened doors and my sister was able to come. de una forma milagrosa, A miracle way. como todo lo que Él ha hecho en mi vida. Like everything He has done in my life. Porque cuando yo no era nada, Because when I was nobody, cuando no había posibilidad when there para was no mí, possibility for me, Él lo hizo He posible. did it possible. Él lo hizo posible. He did it possible. Para Él no hay nada For imposible. Him is nothing impossible. Y sabes que en momentos que pasabas difíciles, porque lo estoy haciendo corto, fueron muchas montañas que se levantaron, fueron muchos gigantes que se I'm levantaron. making it short, but it was a lot of mountains that got up, a lot of things going on. Es fácil decirlo ahora, It's easy to say it now, pero en el momento donde no veía but nada, at that moment I didn't see nothing happening. donde cerraba mis ojos When I closed my y eyes no veía esa luz al final del and I camino, didn't see that light at the end of the tunnel, en ese momento de dificultad, in that moment of difficulty, venían dudas a mi vida. doubt came to me. Pero por las personas que yo estaba rodeada, But the people that I was around me, eran personas de fe, it was people of faith que levantaban mi fe, that woke up my faith, que traían una palabra that fresca brought a word, fresh word, y me decía, acuérdate de las victorias pasadas, and said to me, remember the old victories. acuérdate de lo que Dios ha hecho con tu vida. Remember what God already has done in your life. ¿Tú crees que Él no lo hará otra vez You think He contigo? want to do it again with you? Y levantaba nuevamente mi fe And I was able to pick up my faith again. y caminaba ciega, And I walked blinded, sabiendo que me sostenía como mirando al invisible, knowing that I sustained myself like looking at the invisible. que aunque todas las piezas no estaban en orden, Even all the pieces wasn't in order. pero Él tenía propósito con mi vida But He had a purpose for my life. y Él no me iba a matar. And He wasn't going to kill me. Él no me iba a matar. He wasn't going to kill me. ¿Sabe qué? You know what? Vienen dos clases de consecuencias a nuestras vidas. Two consequences comes in our lives. Una viene para que el Señor se glorifique One will come for the glory of God to manifest. y la otra viene por consecuencia de nuestros And pecados. the other one comes for consequences of our sin. Leyendo la Biblia, Reading the Bible, vemos cuántas personas murieron por We- consecuencia de su pecado. we see how many people died for the consequence of their sin. Hablé de Ananías y Zafira I que spoke about mintieron. Ananias and Sapphira. Sansón, Samson, un juez escogido por Dios, a judge that was chosen by God, escogido desde su niñez, chosen as a young kid, pero pecó but he sinned. y no reconoció. And he didn't recognize. Se mantenía jugando con el pecado. He kept on playing with the sin. Cuidado si te estás manteniendo jugando con Be el careful pecado. if you keep on entertaining the sin. Cuidado si el diablo te está entreteniendo con el Be pecado. careful if the devil is entertaining you with the sin. Puede ser que te está entreteniendo con una mujer si Maybe eres he's hombre, entertaining you with a woman, pensando que eso no es nada. thinking that it's nothing. Te saluda, te coquetea She talks to you y no te das cuenta. and you don't see it. Wake up, wake up. Levántate, levántate. Estás jugando con el You're pecado. playing with the sin. Estás jugando con el pecado. You're playing with the sin. Y en cualquier momento el pecado te ciega y And cae. any time the sin will blind you and you will fall. Y cuán difícil es cuando estás en el pecado levantarte. How hard it is when you're in sin to pick up yourself. Porque ese que te dio la fuerza para que pecara, That gave you the strength to sin. después que te impulsa a pecar, Then after he put you to sin, se va y te deja solo. then he goes and leaves you Y alone. vienen culpa, vienen miserias a And nuestras vidas. misery come to you. Y esa miseria muchas veces llevan a personas a And suicidarse. those misery will take you to suicide. Como like lo hizo suicide. Judas cuando traicionó a su Like maestro. Judas did when he he didn't do the thing for the Lord. He betrayed. Cuando él traicionó a su maestro When he betrayed the master.
Él pensaba que con el dinero que había obtenido He thought that with the money that he obtained, iba a ser feliz. he was going to be happy. Pero cuando él volvió en sí, But when he came back to himself, se dio cuenta lo miserable que era he realized the miserable that he was. y no tuvo tiempo de And he arrepentirse didn't have time to repent. y cayó en suicidio. And he fell in suicide. Ten cuidado de no jugar con el pecado, Be careful not to play with sin. porque muchas veces no te da tiempo a Because arrepentirte many times you don't have time to repent. y ya saben la consecuencia. And you'll know the consequence. El Señor permitió que mi hermana me donara el riñón. The Lord permitted that my sister, Cuando Give me the fuimos a un kidney. hospital, we went to a hospital, el Señor nuevamente me bendijo. and the Lord again blessed me. No es que Dios tiene hijo preferido, It's not that God is preferred. es que al que le cree, It's one who believes. Dios bendice. God blesses. Porque Dios no tiene hijo Because predilecto. God don't have no privileged son. Y no es que yo tenga una fe tan It's grande, not have a big faith. pero dice la palabra que si tuviere tu fe como un granito de But the mostaza, Lord says in the Bible that if you have faith like a little mustard tú seed, le dirás a esa montaña que se mueva y you se will tell tiene the que mountain mover. to move and it will move. Porque cuando hablamos con But autoridad, when we speak with authority, bajo el nombre del precioso nombre, in the name of the precious name, Jesús de Nazaret, Jesus of el Nazareth, cual dijo which said que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, that everything that we ask for the Father in my name, Él nos los dará. He will give it to us. Pero ¿qué necesitamos? But what we need, Un poquito de fe. a little bit of Y faith. creer que es posible en And Él. believe that it's possible in Him. Cuando fuimos a ese hospital, When we went to the hospital, ellos me dieron charity care they gave me charity care. y pagaron parte de la operación And they paid part for the por operation. mí y por mi hermana. For me and my sister. Recibí mi I trasplante. received my transplant. Me ha dado una nueva He vida, gave me a new life. una segunda A second oportunidad. opportunity. No saben qué privilegio para mí es tomar You don't agua. know what a privilege to drink water. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando yo estaba en Because diálisis, when I was in dialysis, no podía tomar casi I agua. couldn't drink water. Porque al mis riñones no trabajar, los Because- cuales son un filtro del cuerpo, My kidney wasn't working as a filter of the body. yo no podía hacer pipí. I couldn't go to the bathroom. Yo me daban diálisis 3 veces a la I semana had dialysis 3 times a week para limpiar la to sangre, clean the blood. la cual va... Un momentito. Yo no sé si pueden ver mi brazo. You don't see my arm. Te ponen una aguja bien gruesa. They put a needle like La that thick. primera vez me ponían anestesia porque el dolor era muy The fuerte. first time they put anesthesia because it was hard. Pero really después yo veía painful. que las otras personas resistían el dolor y no se la ponían. Yo dije, pues yo también puedo. When I saw people not putting the anesthesia, I said, I could do Ponían it too. 2 agujas, una para sacarme la sangre They put 2 needles, one to take out the blood, y otra para entrar la sangre. and another one to put in the blood. En unos filtros como de este Filter like tamaño, this tall. yo veía mi sangre I saw my blood. que pasaba y I entraba. was going out. Me daba mareo, I was fainting me daba náusea. and nausea. Muchas cosas pasaban. Many things happened. Y cuando llegaba a mi casa, And when I went to my home, llegaba con una sed tan grande I was so thirsty. que decían que yo no podía tomar agua. And they said I couldn't drink water. Pero lamentablemente, But sadly, lo prohibido es lo deseado. what you need is Yo what you tomaba want. agua escondida. I used to drink water hidden. No sé de quién, porque la que me estaba afectando soy I don't yo. know from who I was hiding it from because it was affecting Muchas me. veces hacemos cosas escondidas de los hermanos, Many times we do things not in front of people, hiding it from the del people, pastor. from the pastor. Pero ¿cómo no podemos esconder de But Dios? how can we hide from God? De Dios no nos podemos esconder. From God we not gonna hide. Y cuando ya el segundo día ya yo estaba que no podía casi ni And respirar the second day I por couldn't toda el breathe agua que tenía en mi cuerpo. because of the water that had in my Pero body. ahora, gracias al Dios viviente, But now thank the Lord, the living God, puedo tomar agua. ¿Me I could permite? drink. Puedo tomar agua y se siente tan bien tomar agua. I could drink water and it feels so good to drink water. Quizá ustedes no lo saben aprovechar tanto como yo, Maybe you cannot appreciate it very much like me porque no han pasado por eso. because you haven't been through that.
pero es una bendición. but it's a blessing. Muchas veces no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Many times we don't thank the Lord for what we have. Tenemos que perderlo para reconocer que no hacía We falta. have to lose to recognize that we needed that. No permita que por lo que tú estás pasando, Don't permit that what you're going through. si es tu esposo que estás por perderlo, If it's your husband that you're going to lose, si es tu esposa que está por that it's perderlo, your wife that you're going to lose, clama a Dios, no lo deje ir. call out to God, don't let Porque go. quizás después dice, ah, no, yo me molestaba demasiado. Maybe you will say that he bothered me too much, Pero después te vas a dar cuenta de que lo necesitaba. but then you're going to realize that you Dale need it. gracias a Dios por tu familia si la Thank the tienes. Lord for your family that you have. Dale gracias a Dios por tus hijos, Thank the Lord for your kids, porque son una bendición de because they're a Dios. blessing of God. Amén. Hablando de hijos, yo no podía tener hijos supuestamente. And speaking about kids, I couldn't have kids. El primer resultado que me dieron en mi situación cuando estaba enferma, The first result that they gave me when I was sick, me decían que no podía tener hijos, que no me iba a poder casar. they were saying that I couldn't get married or have kids. Yo lo entendía en un momento porque yo tampoco quería que nadie sufriera con lo que yo estaba pasando. I understood it one time because I didn't want anybody to suffer what I was going through. Pero después que Dios me dio esa segunda oportunidad de vida, But when God gave me that second opportunity of life, me dio mi esposo He gave me my y husband me dio mi hijo. and my son. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Lo que Él da, lo da bueno. And when He gives good. Amén. Amen. Yo sé que quizá en este momento están know pasando por una situación At this difícil. moment, you're going through difficult situation. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, If you're going through a moment of difficult right now, el Dios que yo estoy hablando the ahora God that I'm speaking to you right es un now Dios que tiene propósito con cada uno de is a ustedes. God that has purpose for each one of you. Y Él lo trajo a este lugar And He brought you here today porque Él quiere asegurarte because He wants to assure you de que Él va a cumplir el propósito en tu vida. that He will accomplish the purpose in your life. Quizá eres rechazado por tu familia. Maybe you have been rejected from your family. Quizá eres rechazado por tus amigos. Maybe you have been rejected from your friends Porque no eres como ellos. because you're not like them. Pero Dios nunca te rechaza. But God will never reject you. Dios nunca te va a rechazar. God will never reject you. Dios te acepta aún tú hayas fallado. God accepts you even though you have fallen. Aún tú hayas cometido algo que a Dios no le Even though agrada. you have committed a sin that God doesn't please, not please. Sus misericordias son buenas cada mañana. His mercy is renewed Y daily. Él está aquí And He's here para mostrar la misericordia sobre tu to vida. show the mercy upon your life. En este momento, At this time, si tú sientes que necesitas la if you oración, feel that you need the prayer, el altar está the abierto altar is here para orar por tu to vida. pray for your life. El Señor tiene propósito The contigo Lord has purpose for you. y Él lo cumplirá. Yo te lo aseguro que Él lo cumplirá. I assure you that He would accomplish it. Tienes que poner pero tienes que hacer una parte en tu vida. You got to do your part. Ponte de pie en este momento. Get up on your feet right now. El Señor está aquí. The Lord is right here. Él quiere obrar en tu vida. He wants to work in your life. Permite que Él obre en tu vida. Permit that He work in your life. Porque los planes y propósitos que Dios tiene contigo Because the plan and purpose that He has for you no son propósitos de muerte. is not purpose of death. El Señor tiene propósito de bien para ti. The Lord has purpose of good for you. Glorifícate, Señor, en esta Glorify hora. yourself, Lord, today. Mira las vidas que necesitan Look at the life right un now. milagro en tu vida, en la vida de ellos, In their Señor. lives. Sé tú obrando, Señor. Be you working in them, Lord. Tú conoces por lo que están pasando, Señor. You know what they're going through right now, Lord. Pareciera que tú llegas tarde, It looks like you take a long time. así como las hermanas de Lázaro The same way as Lazarus' sister. pensaban que tú ya habías llegado They tarde thought that you came late porque ya su hermano había muerto. because the brother already died. Pero ahí fue donde tú mostraste tu poder. But that's where you show your power. Cuando aquel que estaba muerto por 4 días, When that person that was dead for 4 days, tú lo llamaste por su nombre you called him by his name y le diste nuevamente vida. and you gave him new life. Las personas que están en este momento, At this moment, the people, tú lo llamas por su nombre en este momento God calls you by your name para mostrarle su gloria. to show you His mercy and glory. Muéstrale su gloria, muéstrale tu gloria, Señor. Muéstrale los propósitos que tú Show tienes the para purpose what you ellos. have for them. Glorifícate en esta hora. Glorify yourself in this. El altar está abierto para el que quiera recibir la Who oración. wants to receive praise to come up.
El que quiera que el propósito de Dios sea cumplido Whoever en wants su that the vida. purpose of God to be accomplished. A pesar de los obstáculos que tú Even tengas, though you've been going through el obstacles, propósito de Dios se cumplirá en the tu purpose vida. of God will be accomplished in your life. Él está aquí en este momento He is here right now at this moment para sanar tus heridas. to heal your Esas heridas que el mundo ha causado en tu vida. that sickness, the pain that the world had given you. Él quiere sanarte He en wants este to heal you momento. right now. Si no estás enfermo If you're not físicamente, sick physical, Él quiere sanar tus heridas He de tu wants to corazón. heal the heart. He wants Esas heridas, that pain. quizás tú tienes herida de no perdonar. Maybe you have a pain of unforgiveness.